En esta clase vamos a hablar sobre el tejido adiposo. Vamos a ver sus características, sus funciones, su clasificación y su localización y distribución en el cuerpo humano. El tejido adiposo es un tejido conectivo especializado. Las células que lo forman se denominan adipocitos. Son células adyacentes con escasa matriz extracelular. El tejido está muy vascularizado, o sea que está muy bien irrigado y también está inervado. Se clasifica en dos tipos de tejido adiposos: el tejido adiposo blanco o unilocular y el tejido adiposo pardo o multilocular. Como las imágenes lo demuestran, tienen diferencias no solo estructurales, sino también en cuanto a sus funciones y en cuanto a su ubicación y localización en el cuerpo humano. Con respecto al tejido adiposo blanco o unilocular, actualmente se lo considera el órgano adiposo, básicamente porque es un tejido que está siempre asociado a tejido conectivo. Por ejemplo, en esta imagen se puede ver el tejido adiposo y el tejido conectivo asociado, pero no solamente se lo considera un órgano por estar asociado a otro tipo de tejido, sino que además porque se lo considera un órgano endocrino, ¿no es cierto?, secretor de hormonas que regulan diferentes funciones en el cuerpo. Con respecto a las características del tejido, las células son esféricas o poliédricas si están muy juntas entre sí, poseen una sola gota de lípidos en su citoplasma, el núcleo está muy aplanado y básicamente desplazado hacia la periferia. Este tejido es más abundante en la edad adulta, obviamente dependiendo de las reservas energéticas de la persona, y la coloración amarillenta se debe a la presencia de carotenos, que son pigmentos liposolubles. Con respecto a las funciones, es un tejido que se encarga del almacenamiento de energía, por eso participa en la homeostasis energética. Esto significa que cuando el cuerpo necesita energía, el tejido se la puede proveer. Y cuando se excede en la ingesta energética, la energía se almacena en forma de triglicéridos. También provee protección mecánica, o sea, protege los órganos contra los traumatismos. Como dije anteriormente, es un órgano endocrino, secreta gran cantidad de hormonas y moléculas de señalización. Se encarga de la regulación del apetito, ya que controla la ingesta. Funciona también como aislante térmico. Esto significa que la capa de grasa superficial del cuerpo impide que el calor corporal se disipe al ambiente. Y otra función, quizás no tan importante, pero bueno, tiene una distribución diferente en el sexo masculino y femenino biológico, y por lo tanto aporta caracteres sexuales secundarios. Este órgano adiposo secreta gran cantidad de proteínas y moléculas que en su conjunto se denominan adipoquinas o adipocinas. Algunas tienen función autócrina y parácrina, o sea, regulan el funcionamiento del propio tejido adiposo, y otras tienen función endocrina porque regulan funciones en órganos distantes, como pueden ser los músculos, los huesos, el páncreas, el hígado, incluso el cerebro. Por ejemplo, una de estas hormonas es la leptina, que se encarga de regular el peso corporal, pero también tiene acción sobre el cerebro en la regulación, básicamente en el hipotálamo, en la regulación de la ingesta. También tiene, por ejemplo, que ver con la sensibilidad a la insulina. Después hay otras sustancias como el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas, que tienen influencia y regulación en el sistema inmune. También la angiotensina, o el inhibidor del plasminógeno, tiene que ver con la función vascular, con la presión arterial. La función reproductiva va a estar influenciada por los estrógenos, que también produce el órgano adiposo, y también, bueno, el desarrollo de la resistencia a la insulina con algunas sustancias como la resistina y la adiponectina.
Con respecto al tejido adiposo pardo o multilocular, bueno, este tejido es fundamentalmente abundante en los recién nacidos, en el feto y el recién nacido, y a medida que uno va creciendo y desarrollándose va desapareciendo. Por lo tanto, en los adultos existe muy poca cantidad de tejido adiposo pardo o multilocular. Las características de este tejido, básicamente las células, son también esféricas, pero poseen múltiples gotas de lípidos en su citoplasma. Contiene gran cantidad de mitocondrias y el núcleo básicamente es esférico y tiene una disposición más bien central. La coloración parda de este tejido se debe básicamente a la presencia de citocromos dentro de las mitocondrias. Este tejido se encarga de la producción de calor en, obviamente, los recién nacidos, ya que todavía poseen su sistema de termorregulación, digamos, inmaduro, por lo tanto necesitan una producción de calor extra. Además, no tienen tanta actividad muscular, tanta contracción muscular como en el adulto, por lo tanto necesitan que este tejido genere calor. Esto lo hacen a través de un mecanismo que ocurre dentro de las mitocondrias, que en lugar de producir ATP, o sea, en lugar de que la respiración celular almacene toda la energía en el ATP, parte de esa energía se disipa en forma de calor. Obviamente útil para los bebés recién nacidos. Con respecto a la distribución del tejido adiposo, ya mencionamos que el tejido adiposo pardo es abundante en los fetos, en los recién nacidos, mientras que el tejido adiposo blanco es más abundante en el adulto. En el caso del tejido adiposo pardo, tiene una distribución superficial en la zona cervical, axilar e interescapular, y también tiene una distribución profunda, ¿sí? Periaórtica, paravertebral, perirrenal, inguinal también. En el caso del tejido adiposo blanco, también tiene una distribución superficial, que es lo que llamamos grasa subcutánea o tejido celular subcutáneo, y también una distribución profunda, que es lo que llamamos grasa visceral o grasa abdominal, aunque también la distribución profunda puede estar en el tórax. Estas imágenes de tomografía computada, que son cortes transversales del cuerpo humano, se puede ver la distribución de la grasa superficial o subcutánea y la distribución de la grasa visceral o la grasa profunda. Estos espacios que se ven de color más oscuro corresponden a la grasa abdominal. Otra distribución es la distribución androide y la distribución ginoide. En el caso de la distribución androide, el tejido adiposo se dice que tiene una localización central, tóraco-abdominal, y básicamente corresponde a lo que es grasa profunda o visceral. En el caso de la distribución ginoide, es grasa básicamente periférica, está más bien localizada en la zona de la cadera y de los muslos, y básicamente corresponde a una distribución subcutánea o superficial. A este se le dice forma de manzana y a este se le llama forma de pera. Distribución que corresponde generalmente al sexo biológico masculino en el caso del androide y femenino en el caso del ginoide. Espero haber sido clara y que les haya sido útil la explicación. Muchas gracias.